Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. La reconciliación y el perdón comienzan con un acto de fe de parte del pueblo. Dios no nos pide ritos, al contrario, nos dice lo que tenemos que decirle. Nos pide que lo reconozcamos como Dios único de nuestra vida y que solamente nos entreguemos a su poder y su amor. Iniciamos la Santa Eucaristía cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. De Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra celebración eucarística, esta Santa Misa. Nos ponemos ante el Señor humildemente con nuestros pecados, penitentes ante Dios. Y por eso le rogamos su perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría
para que liberados de la servidumbre del pecado alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Así habla el Señor. Vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tu falta te ha hecho caer. Preparen lo que van a decir y vuelvan al Señor. Díganle, borra todas las faltas, acepta lo que hay de bueno y te ofreceremos el fruto de nuestros labios. Asiria ya nos salvará. Ya no montaremos a caballo, ni diremos más, Dios nuestro, a la obra de nuestras manos, porque solo en ti el huérfano encuentra compasión. Yo los sanaré de sus apostasías, los amaré generosamente, porque mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel, él florecerá como el lirio, hundirá sus raíces como el bosque del Líbano, sus retoños se extenderán, su esplendor será como el olivo y su fragancia como la del Líbano. Volverán a sentarse a la sombra, harán revivir el trigo, florecerán como la viña y su renombre será como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo aún que ver con los ídolos? Yo le respondo y velo por él. Soy como un ciprés siempre verde y de mí procede tu frutos. Que el sabio comprenda estas cosas, que el hombre inteligente las entienda. Los caminos del Señor son rectos, por ellos caminarán los justos, pero los rebeldes tropezarán en ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Tú amas la sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior. Purifícame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que tu Espíritu generoso me sostenga. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Aleluya, gloria, aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí entonces encontramos mucha astucia por una parte de Jesús y también mucha sencillez, ¿verdad? Con estos consejos que el Señor está dando a sus misioneros, es decir, a sus apóstoles. Sin embargo, Jesús lo que quiere hacer es enseñar a vivir en este mundo, donde verdaderamente nosotros tenemos que ser vigilantes, queridos hermanos. La vida cristiana es una vida de vigilantes, en el sentido de que tenemos que estar atentos, porque siempre vamos a encontrar, como se suele decir, las dos monedas, las dos caras de la moneda, el bien y el mal, es la fuerza. Un filósofo decía que el bien y el mal es lo que hace que exista el movimiento, ¿verdad? Porque justamente el mal que ataca el bien, que está vigilante y que se defiende y que va caminando, ¿verdad? Y entonces hace ¿qué? Es interesante, ¿verdad? Todas estas reflexiones también filosóficas, pero que las aplicamos a una teología, y aquí estamos encontrando una teología fenomenal, pero como una respuesta, ¿verdad?, de Jesús, que nos está diciendo cómo nosotros tenemos que comportarnos y cómo tenemos que estar vigilantes. Tenemos que ser astutos, no podemos estar durmiendo sobre laureles. No, eso no. El cristiano no duerme sobre laureles. El cristiano está en continuo movimiento, en continua acción. Es el apóstol que está entonces como ese vigía, como habla el Antiguo Testamento, como el que cuida verdaderamente, ¿verdad?, al pueblo, a la ciudad, a la gente. Es el vigía que nos ayuda entonces a hacer un camino positivo. Es el vigía que nos ayuda también a nosotros a realizarnos, ¿verdad?, y a responder a aquello que el Señor quiere de nosotros. El Señor quiere que seamos verdaderamente felices, que nos realicemos. Peare con las iñas de Gina, peña tendegena, pero peana pepe yapona pecha. Landa pilla poino catto estebe ata lleva, catto estebe ata ve tu yucabe. Y entonces por eso les dice, yo les envío, primero, luego ya le viene aquí con la frasecita bien hecha para que uno reflexione. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. No sean entonces ustedes ahí anila pendeviro, dice, anila pendeviro. Hay algunos, incluso con los jóvenes algunas veces, que después lastimosamente caen en el vicio, caen en la droga o caen en otras cosas, ¿verdad? Caen en el viroreí, en la farra. Y cuando uno habla, ¿verdad?, con ellos así, no, pero yo y para un chiquitito nomás, ¿verdad?, un chiquitito nomás. Como diciendo, atante a mis amantes. No, de eso es imposible, ¿verdad? Ese es como aquel que quiere jugar con el fuego, se suele decir, ¿verdad? El que está jugando con el fuego, gente la joda, o caipata,
Y entonces por eso el Señor aquí nos da estas instrucciones. Primero nos dice, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Ustedes son ovejas, es decir, con la buena nueva. Ustedes van con ese anuncio del Evangelio. Pero entonces sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Astutos. Porque justamente el mal te va a estar acechando y te va a atacar en cualquier momento y por lo tanto tenés que ser astuto. Pero eso no quiere decir que tenés que ser evangelado, porque si no, no vas a poder vender tu producto, que justamente venían de Yaro y Cuameajina, y que es esa conversión, que es esa positividad. Entonces tenés que ser sencillos, como el Evangelio mismo, en su contenido es la sencillez en persona, ¿verdad? Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas. Estas ya son situaciones más concretas que estaba viviendo la comunidad cristiana primitiva. No les fue fácil. Fueron también azotados a causa de Jesucristo. Fueron llevados ante los tribunales a causa de Jesucristo. Muchos de los escritos, ¿verdad?, las cartas de Pablo, Hechos de los Apóstoles, etc., nos narran y nos van diciendo cuáles fueron sus propias experiencias. Los evangelios entonces nos narran de esta manera, en una forma mucho más de principios. Atención, que les van a llevar ante gobernadores, les van a azotar, les van a entregar en los tribunales, en las sinagogas. Pero dice, a causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Aquí entonces viene tu astucia de Reyeshacuá lleva. Ñande Yara o Yerurén de Abei Upebe y Catujanguay Shareme, el testimonio, Emombeu lleva. Pende, Reguerecoajina, Neñi Ame, Neaputu Ume, Pendere y Cuava. ¿Cuál es la propuesta entonces del Evangelio? Entonces el Señor nos pide también esto, ¿verdad? Pero para eso tenemos que ser astutos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán. Cuando uno está lleno del Espíritu de Dios, cuando uno está lleno de Jesús, ciertamente que tiene en sus labios, ¿verdad?, tiene en su boca, lleva, va la yaeta, jamba ella va yaeta, va ella va peñan de Yara, o muy peñan de Yurube, peñan de Apetuume, peñan de Recobebe, va la ñande ñamombeuta. Baisha van la ñande yagueruta añame sacata y chubecuera va eva peñan de Yaro yapo va yepa. A ese cuera y va evo yapo. Xerejo yapo haweya derejea veñan de Yaro yapo hopea ha eco anga hoy cuan ende. Ella es apeague, ella es acuague. Hay que recibirle entonces al Señor en el corazón. Pero se dan cuenta, queridos hermanos, que por una parte es mucha astucia, porque uno tiene que estar atento, ¿verdad? Porque también uno puede caer muy fácilmente en la corrupción, muy fácilmente. Porque recuerden que el mal, en realidad a mí me gusta más esa palabrita, el lucífero, ¿verdad? La luce, la luz, lo que te encandila, el que lleva la luz, hey, tengo la lucífero. Aupeago todo ella de encandila lleva. Entonces vos te quedás así, ¿verdad?, asombrado. Y ahí te entra la corrupción. Ahí te va llevando entonces poco a poco hacia su molino Yahaisha. Bueno, queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor hoy en esta Eucaristía. Que nosotros entendamos que el Señor nos ha dado toda la fuerza de su Espíritu, pero atención, estamos como ovejas en medio de lobos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y súplicas. A cada petición respondemos: que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que trabaje con astucia en el anuncio de la buena nueva a todos los hombres, oremos.
Que venga tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que encuentren la fortaleza y la capacidad suficiente para vivir el Evangelio con fidelidad, oremos. Que venga tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que respeten los derechos de las personas y actúen para construir la armonía, oremos. Que venga tu reino, Señor. Por todos nosotros, para que actuemos con espíritu de servicio y seamos justos con los demás, oremos. Que venga tu reino, Señor. Dios misericordioso, escucha nuestras oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros a una, con los ángeles cantamos tu gloria gozosos, diciendo a una voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, dirijámonos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar cada mañana al despertar. Junto contigo quiero orar, pidiendo para este mundo alegría, amor y paz. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar. Taiwán celebra los 80 años de relaciones diplomáticas con la Santa Sede con la inauguración de una exposición de arte titulada Friendly Taiwan meets Fratelli Tutti. El embajador de Taiwán ante la Santa Sede considera que la exposición es una forma de combinar las Sagradas Escrituras con la belleza de la caligrafía taiwanesa. A pesar de las diferencias entre escritura y el arte entre Oriente y Occidente, tanto el Vaticano como Taiwán mantienen la cultura de transmitir la fe a través de la escritura artística. Utilizando imágenes típicas de la cultura oriental como el bambú, las montañas y los pájaros, la exposición transmite mensajes de armonía, paz, amor y fraternidad. Las 30 piezas caligráficas expuestas en nuestra embajada se inspiran en los temas más significativos tanto de Laudato Si como en Fratelli Tutti. Además de pasajes de la Biblia y de las encíclicas papales, se han caligrafiado otras frases sobre los esfuerzos conjuntos de Taiwán y la Santa Sede en el cuidado de la creación. Es secreto, pero el Papa espera renovarlo. Así de claro se ha referido el pontífice al controvertido acuerdo suscrito en 2018 entre el Vaticano y Pekín sobre el nombramiento de obispos católicos romanos. No es lo ideal, ha dicho el Papa Francisco en una entrevista a la agencia Reuters, pero espera que pueda renovarse en octubre porque la Iglesia tiene una visión a largo plazo. En realidad, su fracaso sería el fracaso de la entera estrategia diplomática vaticana del último decenio, como recuerda el escritor y periodista Massimo Franco. El Papa había invertido mucho en los últimos años en su relación con Rusia en materia de ortodoxia y diálogo interreligioso, y con China, con el acuerdo limitado y secreto para coordinar el nombramiento de algunos obispos. La paradoja y la contradicción es que hoy el Papa se ve impedido en el diálogo tanto con una Rusia que ha invadido Ucrania como con una China que no solo apoya a Rusia, al menos hasta ahora, sino que ha detenido al cardenal Zen, el cardenal emérito de Hong Kong, dando de alguna manera una señal de peso de la distensión entre el Vaticano y China tras el acuerdo. Precisamente el cardenal Joseph Zen, de 90 años, antiguo arzobispo de Hong Kong, cuyo arresto en mayo fue rápidamente condenado por la Santa Sede y resuelto a las pocas horas, es también una de las voces más críticas sobre este acuerdo, con el que el Vaticano, a su entender, hace la vista gorda a las continuas violaciones de los derechos humanos en China.
se hubiera olvidado de su origen. En la entrevista a Reuters del 2 de julio, Francisco también desveló novedades sobre el papel de la mujer en el Vaticano. Dijo que piensa colocar a mujeres en el grupo de personas que propone al Papa nuevos obispos. Se trata de una medida que va en la línea de lo que Francisco ha realizado en los últimos años, al poner a mujeres al frente de puestos de responsabilidad en el Vaticano. Estoy casada con un pediatra, tengo 3 hijos. Esto no ha supuesto durante mi experiencia en el Vaticano, y esto querría subrayarlo, ningún tipo de discriminación. La nueva Constitución Apostólica que entró en vigor en junio también ofrece más espacio para las mujeres en puestos de responsabilidad con respecto al pasado. Hace justo un año el Papa Francisco ingresaba en el Hospital Gemelli de Roma para someterse a una cirugía intestinal programada. La intervención, debido a una diverticulitis, duró 6 horas y se le extirpó parte del colon. El Papa pareció recuperarse bien de la operación, aunque semanas más tarde se ausentó de la celebración de la misa con motivo de la Jornada Mundial de los Mayores, porque continuaba su convalecencia. En una reciente entrevista, el Papa Francisco ha negado que, como se rumoreaba, la operación del pasado verano se debiera a un cáncer. Y aunque el episodio se da por cerrado, el Papa sí ha tenido que hacer frente en los últimos meses a un fuerte dolor en su rodilla derecha que ha afectado a su movilidad. Un problema en la gamba destra. Se infiamando un legame nel ginocchio. Aunque el año pasado viajó a Budapest y visitó Eslovaquia, Chipre y Grecia, en su último viaje internacional a Malta utilizó un elevador para subir al avión. Desde entonces el Papa ha usado una silla de ruedas o un bastón en sus desplazamientos. En la entrevista ha explicado que se está sometiendo a una terapia con láser y campos magnéticos, pero no quiere volver a pasar por el quirófano, ya que dice que la anestesia general del año pasado tuvo efectos secundarios negativos. Lo que el Papa Francisco ha querido dejar claro es que no tiene previsto renunciar al pontificado, aunque barajaría esa posibilidad si sus problemas de salud llegaran a incapacitarle para guiar a la Iglesia. Sino en otros medios. Estamos en la oscuridad, buscando tu gracia y tu luz, anhelando recibirte. Estamos en este desierto, sedientos de tu amor, queriendo estar contigo. Perdónanos, Cristo, nuestra traición, y con tu Santo Espíritu sopla nueva vida. Danos el pan de vida, danos el cáliz de salvación. Que brille tu ardiente luz, perdidos estamos, te necesitamos. Te entregamos nuestras vidas para poder morir y vivir siempre contigo. Eres nuestra esperanza, nuestro amor, nuestra confianza, nuestra fuerza y refugio. Perdónanos, Cristo, nuestras ofensas, y con tu Santo Espíritu sana nuestras almas. Danos el pan de vida, danos el cáliz de salvación.
humildes, portadores de nuestra cruz, renunciamos a este mundo por tan solo un momento ante ti. Es tu cuerpo y tu sangre, es tu alma y tu divinidad, tu presencia, real presencia con nosotros. Aquí estás, aquí estás, aquí estás. Te alabamos, bendecimos. Aquí estás, aquí estás. Te adoramos, no hay nadie más. Aquí estás, aquí estás. Te alabamos, bendecimos. Aquí estás, aquí estás. Te adoramos, no hay nadie más. Danos el pan de vida, danos el cáliz de salvación. Tu paz, quédate, Señor, en nuestro corazón. Permanecemos ante ti por tu gracia y tu piedad, tú nunca nos dejaste. Rendir a Yahvé, santos del Señor, gloria y poder al que hace la creación. Rendir honor al glorioso nombre del Señor y alabarlo en su santo esplendor. Sobre los mares resuena la voz de Dios, glorioso es Dios, su voz hace temblar. Qué poderosa es la voz del Altísimo. Su voz descuaja los cedros del Líbano. La voz encena y lanza llamas de fuego. Sacude los montes la voz del Altísimo. En su santuario gritan gloria. Sentado está Dios sobre la tempestad. Sentado está Yahvé cual Rey eterno. La fuerza da al que pone su confianza en él. Yahvé bendice a su pueblo con paz. Sobre los mares resuena la voz de Dios, glorioso es Dios, su voz hace temblar. Qué poderosa es la voz del Altísimo. Aleluya.
salvación, estás aquí, aquí. En todas mis tormentas, alegrías y tristezas, sigues aquí, aquí. Tú me has levantado cuando el mundo me ha olvidado, sigues aquí, aquí. Y aunque tu tiempo no es mi tiempo, y aunque tu tiempo no es mi tiempo, sé que obrarás, tú obrarás. Y aunque tu tiempo no es mi tiempo, y aunque tu tiempo no es mi tiempo, sé que obrarás, tú obrarás. En ti creeré, en ti confiaré y me sostendré. De tu mano yo iré, ya no me soltaré. En ti creeré, pues eres mi refugio, mi baluarte. Ya no quiero separarme, a nada temeré. Y ya no temeré. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no confiar en ti? En ti. Si Él me sanas y restauras lo que el mundo cree imposible, si es aquí, aquí. Y aunque tu tiempo no es mi tiempo, y aunque tu tiempo no es mi tiempo, sé que obrarás, tú obrarás. Y aunque tu tiempo no es mi tiempo, y aunque tu tiempo no es mi tiempo, sé que obrarás, tú obrarás. En ti creeré, en ti confiaré y me sostendré. De tu mano
pan de vida, alimento para el alma. Pan de vida, Jesucristo Salvador, pan del cielo, vía la vida eterna. Pan del cielo, cuerpo y sangre del Señor. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. If you eat of my flesh and drink of my blood, you remain in me and I in you. Bread of life, hope for all the lowly. Bread of life, love and grace amidst despair. Bread from heaven, comfort for the suffering. Bread from heaven, love beyond compare. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. If you eat of my flesh Come mi and cuerpo, drink of my blood, bebe mi you sangre, remain in me and I in you. pan de vida, sacramento inagotable. Pan de vida, el banquete del Señor. Pan del cielo, sacrificio admirable. Pan del cielo, gran misterio de amor. El que come mi cuerpo Come mi y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en y él. yo en él. If you eat of my flesh Eat of my and flesh, drink of my blood, drink of my you blood, remain in me and I in you. I am the living bread come down from heaven. pan del cielo. Whoever eats this bread will have eternal life. El que come mi cuerpo Come mi y cuerpo, bebe mi sangre, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en y él. yo en él. If you eat of my Eat flesh of my and drink flesh, of my blood, drink of my you blood, remain in me and I in you. el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. If you eat